Ok, chicos, entonces para hoy tenemos nada más y nada menos que vamos a hablar sobre revalidación de procesos. La revalidación de procesos es un tema bien interesante porque eh, es algo que es, el, es como el grueso de todo el trabajo de validación que ustedes van a ver en una planta, de validación de procesos específicamente. La revalidación de procesos eh, consiste en volver a validar un proceso validado previamente debido a que han surgido cambios. Esos cambios pueden ser planificados o pueden ser cambios eh, producto de la variación normal del proceso que son, vamos a decirlo así, imperceptibles y que no se ven en el día a día. Eh, todos los procesos de la planta, ya sean eh, proceso de ensamble, proceso eh, de los automatizados de equipos o software o modificaciones, alteraciones a las facilidades deben de ser validados nueva vez siempre que existan cambios. Y esto es un requerimiento que viene desde el CFR 820, sección 75, en donde dice textualmente que cuando hayan cambios o hayan desviaciones, los procesos deben ser revisados y las revalidaciones deben de hacerse siempre que sean apropiadas. O sea, esto viene directo a sí mismo, la revalidación es algo que no es un invento de nadie, es algo que nosotros debemos de hacer. Y le vuelvo y repito, la mayor parte del trabajo que ustedes van a ver de validación de procesos son revalidaciones, o sea, procesos que ya existen y que usted lo están revalidando. Y le tiene que demostrar que se mantiene cumpliendo para lo que fueron diseñados luego de algunos cambios. Por ejemplo, en todo, siempre ustedes van a ver que los procesos van a haber mejoras que involucran a los equipos o involucran, por ejemplo, cambios de flujo, metodologías de ensamble, métodos de prueba nuevos, modificados y cualquier cambio que pueda ser planeado. O sea, siempre hay cosas que se quieren mejorar en el proceso y cada vez que se introduce algo nuevo, ese cambio debe de ser correctamente evaluado, planificado y levantar evidencia suficiente que permita a nosotros decidir si el proceso debe o no ser validado. Eh, También puede ocurrir que usted tenga un proceso cualquiera y hayan desviaciones o no conformidades. A veces, luego de que ustedes tienen, por ejemplo, no conformidades, se implementan medidas de correctivas y preventivas que nos ayudan a nosotros a evitar que pase el problema una vez más. Entonces, esos cambios que se le hacen al proceso pudiera requerir que nosotros los revalidemos de nuevo para demostrar que sigue funcionando. Eh, Siempre que se observe un cambio también en el proceso, ya sea porque el proceso sale de control, debe de considerarse también revalidar. Normalmente las investigaciones revalidar, luego de implementar acciones correctivas, preventivas y correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas, es común tomar en consideración una revalidación para demostrar la efectividad de las acciones. Por ejemplo, si ustedes agarran y tienen una, vamos a decir así, una máquina, qué sé yo, troqueladora que corta láminas de PVC y por alguna razón se está cortando una lámina, las piezas que salen del proceso están fuera de dimensión y ustedes quieren demostrar que los cambios que le han hecho al proceso para que cumpla funcionan, revalidar el proceso pudiera ser bueno. Por ejemplo, bueno, voy a
a modificar mi troquel para que esa pieza salga en la dimensión correcta. Entonces, luego de modificar el troquel e implementarlo en producción, hay que demostrar que el mismo funciona y que el proceso es repetible y reproducible. Entonces, es muy común también considerar revalidaciones luego de implementar acciones. Las revalidaciones no quieren decir, bien importante, esto que voy a decir a continuación, no quiere decir cuando se habla de revalidación que usted tiene que hacer todos los protocolos que ustedes están haciendo ahora con la Backmaster, por ejemplo. Con la Backmaster, como es una introducción de un equipo nuevo al proceso, ustedes están haciendo IQ, están haciendo ahora un TMB, van a hacer una caracterización, van a hacer un PQ y un OQ. Si hay que revalidar ese proceso, no necesariamente hay que repetir todos y cada uno de los protocolos que se hicieron en la validación inicial, sino que se pueden seleccionar protocolos en función a los cambios que se le han hecho al proceso o que se le van a hacer al proceso. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, por alguna razón, cambiar los parámetros críticos del proceso, por ejemplo, cambiar las temperaturas, cambiar la velocidad de ciclo de una máquina, no necesariamente tenemos que ejecutar un IQ porque no le hicimos ningún cambio a ningún instrumento, no le hicimos ningún cambio de instalación, no le hicimos un cambio a los materiales del cual el equipo está hecho, sino que nos estamos enfocando en parámetros. Por lo tanto, quizá lo que se necesite hacer para cubrir la revalidación es solamente un OQ o una caracterización y un OQ. Entonces, las revalidaciones, perdón, las revalidaciones son limitadas en función a los cambios que se han identificado. No quiere decir que nosotros vamos no quiere decir que vamos a tener que repetirlo todo. Entonces, hay varios casos donde revalidar es necesario. Primero, cuando hay ampliación de los procesos productivos, a veces, por ejemplo, tenemos un incremento en la demanda de producción y nosotros tenemos que hacer una expansión o añadir líneas nuevas. Esos equipos nuevos que introducimos al equipo hay que validarlos. O, por ejemplo, si se le hizo una modificación a un equipo que tenemos para que tenga mayor capacidad, también sería bueno considerar una revalidación. A veces, por ejemplo, para las áreas de ensamble manual, nosotros añadimos estaciones de trabajo adicionales para acomodar más personas en la línea. Reagrupamos las personas, rebalanceamos, hacemos cierto tipo de mejora en el flujo. Y esos cambios que van orientados a ampliar la capacidad, la salida del proceso productivo, pueden tener un impacto en su confiabilidad, en qué tan repetible son los resultados de ese proceso. Por lo tanto, revalidar es algo necesario. También, si ustedes tienen un cuarto limpio y la superficie de trabajo se cambian los materiales, por ejemplo, quizá ahora mismo nosotros tenemos nuestras líneas corriendo con mesas de plástico y que quizá queremos migrar a acero inoxidable. Entonces, ese cambio en la superficie de trabajo pudiera tener un impacto en la cantidad de partículas en el cuarto limpio, un impacto también en los métodos de limpieza del cuarto, los tiempos de ciclo, o sea, todo, bueno, los tiempos de ciclo no tienen que ver con eso, pero cambio de tiempo de ciclo también pudieran requerir revalidación. Entonces, estos son ejemplos de circunstancias que nos pudieran llevar a revalidación. También los tiempos de procesamiento de los lotes. Hay procesos donde hay que darle un tiempo a los lotes para que sean procesados. Por ejemplo, en los casos de esterilización, hay tecnología de esterilización que necesitan dejar el producto en un lugar por un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la esterilización con gas, ETO,
Hay que dejar el producto en una recámara de gas por X cantidad de horas para que el producto absorba el gas y se limpie el producto con el mismo. Entonces, si queremos alterar el tiempo que dura el producto dentro de esa recámara, ese cambio de tiempo de procesamiento tenemos que nosotros demostrar que no, no tiene un impacto negativo en el resultado final del producto. También esos tiempos de procesamiento tienen que ver mucho con curados térmicos. Por ejemplo, hay piezas que se le hace, por ejemplo, se usa algún pegamento para pegar dos piezas plásticas y eso se lleva a un horno donde se cura la pieza. Entonces, a veces, por ejemplo, se define, no, la pieza tiene que durar 1 hora en el horno. Si queremos bajarlo ese tiempo o subirlo, esos tiempos tenemos que demostrar que no afectan la capacidad de ese proceso de sacar una pieza buena. Y ahí entra la revalidación, si ya se validó previamente. También están cambios relacionados a personal, por ejemplo, el número de personas en la línea, balanceo, principalmente líneas manuales. Y en algunas plantas deciden revalidar de manera periódica debido a rotación de personal. Por ejemplo, cuando se tiene, es normal que la gente con el paso del tiempo vaya renunciando, gente nueva vaya entrando y con cierto conocimiento de la validación inicial se vaya perdiendo. Entonces la idea es que esa rotación quizá no nos afecte y que la gente siga de manera efectiva haciendo su trabajo. En una planta bien estructurada, la rotación de personal no es un problema, porque hay controles que aseguran que la gente cuando entra al piso a trabajar, este, sabe lo que está haciendo, está correctamente entrenado y ha superado su curva de aprendizaje. Entonces, normalmente si una persona, si una planta está bien estructurada a nivel de entrenamiento, inducción y todo lo demás, esa parte no quizá es tan crítica, pero es un ejemplo. También están las migraciones. Lo más común dentro de este mundo de validaciones, principalmente aquí en el país, es que se traen pues, líneas de productos del extranjero. Por ejemplo, como trabajamos, este sector se compone de muchas compañías multinacionales, es muy normal que un producto corra, sea ensamblado en varios países y que por decisiones estratégicas se decida traer aquí a República Dominicana un producto nuevo. Por ejemplo, quizá una empresa tiene líneas de manufactura en México o tiene líneas de manufactura en Puerto Rico, que son los que normalmente México, Puerto Rico, Costa Rica son como quien dice la competencia de nosotros dentro del sector. A veces se decide traer esas líneas para acá, entonces ese cambio de planta de manufactura implica una revalidación, porque para la compañía ya eso se validó en México o en Costa Rica o en Puerto Rico, pero al traerlo aquí a República Dominicana tenemos que asegurar que los equipos que estamos trayendo, si serán los mismos que se usaban allá, siguen funcionando bien y si son equipos nuevos hacen correctamente su trabajo, así como la gente que está ahí. Hay otro cambio también bien frecuente, dependiendo de la planta donde ustedes trabajen. Ustedes van a ver que van a ver y van a surgir cambios en los materiales de empaque. Estos cambios normalmente están orientados a mejora de costos. Los productos que son estériles usan materiales costosos para mantener la estabilidad del producto, para mantener el producto estéril por un largo tiempo. Entonces, a veces los materiales que se utilizan pueden ser sustituidos por un material que hace la misma función, pero que quizá es más barato. Entonces, en ese caso, ese cambio de tecnología, de empaque, de materiales de empaque, debería ser revalidado. También están los cambios con máquinas empacadoras, como el caso que estamos trabajando con la Backmaster. Ustedes están cambiando una máquina de empaque que se utiliza para un producto estéril. Entonces, ese cambio en la tecnología de empaque
pudiera tener un impacto significativo en los atributos de calidad del producto y por lo tanto nosotros deberíamos de considerarlo para validación. Aquí hay un ejemplo, que fue el que le puse en la recámara ITO, no lo voy a mencionar de nuevo, pero la parte de esterilización es bien delicada. Siempre que ustedes vean cambios que tengan que ver con la esterilidad del producto, asegúrense que sí, casi 100% del tiempo, ustedes van a tener que validar porque eso es innegociable. Es un atributo de calidad que es crítico para esos productos que son estériles. Entonces, eso pone, si un proceso no esteriliza correctamente el producto, entonces pudiera ser que le cree una situación peligrosa a un paciente. También están las expansiones, por ejemplo, cambiar de planta de manufactura, ya yo le dije. Cuando por ejemplo, se trata de, aquí no lo dice textualmente, pero a veces quizá no se quiere traer la línea de manufactura completa para el país y se quiere tener capacidad duplicada. Por ejemplo, una de esas líneas que están en esos países se necesita incrementar demanda y la traemos para acá, entonces también revalidación es aplicable. Revalidar asegura que en ambos lugares donde se hace el producto se obtienen los mismos resultados. Eso evita, por ejemplo, a veces hay gente que, yo no sé si ustedes han escuchado, que hablan y dicen, no, a mí no me gusta, si tú vas a comprar un carro Volkswagen, trata que no sea ensamblado en México. Esa situación no puede, porque la gente, por ejemplo, dice, ah, no, en México los carros que vienen de México, de la fábrica de Volkswagen en México, no sirven. Es un ejemplo, pero puede ser que la gente, ustedes quizá hayan escuchado eso en algún momento. Cuando se revalidan los procesos para cada planta, uno se asegura que eso no ocurra, porque más allá de que el cliente diga hable del origen del producto, recordemos que estamos trabajando con dispositivos médicos, y un dispositivo médico que no funcione puede crearle situaciones de salud a cualquier persona, incluso la muerte. Entonces nosotros es un riesgo que no podemos jugarnos con eso. Ok, cambio la planta. Confianza, exactamente. Entonces, miren qué pasa. Eso que acabamos de ver es lo que se llama revalidación hasta aquí. Revalidación basada en cambios, o sea, alteraciones a los procesos. Pero también existe un concepto llamado revalidación basado en tiempo. La revalidación basada en tiempo consiste en revalidar un proceso al cabo de un tiempo determinado sin importar los cambios que se hayan hecho en ese proceso. La razón por la cual hay empresas que hacen esto es porque todos los procesos tienen cambios sutiles que pueden ser capturados o no por los programas de control de cambio y monitoreo rutinario. Hay compañías que escogen hacerlo, principalmente con sus procesos críticos, y esto efectivamente lo que hace es que le pone como una fecha de caducidad a la validación. Ustedes validan hoy la Backmaster, entregan a manufactura, y si su compañía donde usted está trabajando tiene revalidación basada en tiempo, es muy probable que al cabo de 1 o 2 años, a discreción de lo que diga los procedimientos de la planta, tengamos que revalidar otra vez. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Esto realmente no es lo ideal es que nosotros tengamos el test method el Continuous Process Verification, que nos ayude a ver tendencias, nos ayude a ver cómo se está portando el proceso y que no tengamos que revalidarlo porque sí cada cierto tiempo. Además de que ese cada cierto tiempo es algo que normalmente es empírico, no tiene una data que lo soporta y entre 1 y 2 años pueden pasar muchísimas cosas en el proceso y que no necesariamente se capturen en el momento que deben de ocurrir. Entonces, hay empresas que lo hacen, eso cumple con lo que pide el FDA y con lo que también cumple con lo que pide el grupo de
de agencias regulatorias que inspeccionan bajo ISO 13485, pero no es la mejor práctica. Es costoso, es lento, pero funciona. Entonces, normalmente lo que se hace es que se escoge un momento del año para revalidar los procesos más críticos. Normalmente eso coincide con los mantenimientos profundos. Por ejemplo, las plantas normalmente se detienen una o dos veces al año para dar mantenimiento profundo en su sistema. Por ejemplo, las unidades de aire que corren 24/7, las unidades de aire comprimido también que corren casi el día entero. Entonces se aprovecha ese momento de parada, donde está todo el mundo en casa, porque se está dando mantenimiento, para hacer revalidaciones. Los cuartos limpios también. Los cuartos limpios deben de mantenerse funcionando siempre. Entonces, en ese momento, luego de esos mantenimientos, se hace la revalidación basada en tiempo. Aquí básicamente lo que le decía, cuando se usan, uno le pone una fecha de expiración al estado de validación de la máquina, y lo que ocurre es que al cabo del tiempo predeterminado, usted no debe de usar la máquina porque la validación venció. Entonces, la idea es que se revalide cada X cantidad de tiempo. Eh, Ojo, esto sí es importante. El concepto de revalidación está escrito en el 13485, pero la revalidación basada en tiempo no es un requerimiento. O sea, ustedes pueden ir, eh, por ejemplo, a este documento de la FDA que publicado en el 97, mucho antes del concepto de calidad por diseño, en el cual FDA dice que mientras el proceso se mantenga en un estado de control y que no hayan sido introducidos ningún cambio al proceso o a su salida, el proceso no tiene que ser revalidado. O sea, si usted mantiene un estado demostrado de control, no hay que revalidar. Eh, Normalmente usted logra, por ejemplo, haciendo un análisis del día a día del proceso a través de data de control, eh, y también por las pruebas de los productos terminados que se hacen. Entonces, en base a esto, en base a esto, la revalidación basada en tiempo no es un requerimiento, pero ayuda, no es algo mandatorio. Es un concepto para que ustedes lo tengan ahí y cuando lleguen a una empresa sepan para qué se utiliza y por qué se hace. Ojo, importante, las revalidaciones basadas en tiempo no sustituyen las revalidaciones que se hacen por cambio. No es como que, por ejemplo, ustedes dicen, la línea 1 tiene 5 máquinas Backmaster. Yo voy a introducir una nueva. Y te dicen por dentro, pero yo voy a hacer una revalidación programada, basada en tiempo, en 2 meses. Yo puedo poner la máquina ahora y revalidar cuando cumpla los 2 meses. No, no es un sustituto. Si usted va a hacer un cambio al proceso, antes de que ese cambio corra, usted tiene que revalidar. Eh, la revalidación basada en tiempo no es sustituto de la que es basada en cambio. Aquí dice que los procesos deben de ser también del mismo lugar que hablamos ahora, del Quality System Manual for Medical Devices. Eh, Dice que los procesos deben de ser validados rutinariamente y de manera periódica. Sin embargo, la revalidación periódica puede no ser adecuada. Lo más importante es monitorear si hay problemas que salen y cambios que se hacen. Se debería de revalidar en ese mismo momento. Importante. Si ustedes un cambio o encuentran algo que está funcionando incorrectamente, hay que validar ahí mismo. Una revalidación se va a no es una, como le decía, un ejercicio exhaustivo de entender el proceso, sino que se puede limitar en función al alcance de lo que queremos ver. Y básicamente es el concepto de revalidación. Hay dos tipos, hay revalidación basada en tiempo, hay revalidación basada en cambio. Las revalidaciones basadas en cambios, chicos, tienen que ver con cualquier alteración que se le hace a una
a un proceso previamente validado. Y por el contrario, las revalidaciones basadas en tiempo setean o ponen un tiempo X para revalidar el proceso sin importar lo que ocurra en el medio del tiempo. Como le decía, revalidar es algo súper común, ustedes lo van a ver mucho. La mayor parte de los proyectos que ustedes van a tener son de revalidación. Las validaciones de equipos nuevos, software, utilidades, facilidades nuevas es muy extraña. Normalmente, a menos que ustedes trabajen en una empresa que se está expandiendo o una empresa nueva, vamos a decirlo así, donde se están trayendo muchos productos para acá, para la facilidad, es muy raro que ustedes vean validaciones iniciales, sino que la mayoría van a ser validaciones de revalidación de procesos previamente validados. Preguntas, chicos, dudas sobre lo que acabamos de ver y las revalidaciones. ¿Qué les parece? Muy interesante, pues. Ok, sí, realmente es algo bien llamativo y que la realidad de la vida se aplica mucho dentro de este proceso. Ok, señor, entonces por el día de hoy hemos terminado. Voy ahora en un minuto a, a cambiar las fechas. Veo que en el aula virtual, en el calendario, dice que Semana Santa es completo. Eh, voy a mover, originalmente la fecha del Characterization Study que vamos a ver en nuestra próxima clase. Estaba para el 29, pero como eso ya es Semana Santa, la voy a mover una semana. Mi recomendación es que si pueden entregarlo para el lunes, hagan un esfuerzo y lo hagan porque eh, durante Semana Santa nadie se programa para eso. Yo les recomiendo que traten de entregarlo para el próximo lunes, así ustedes se quitan de eso y llegamos con pila nueva para la semana de arriba. La voy a mover esta y voy a mover también esta fecha que está aquí. Entonces, chicos, me voy a quedar aquí conectado. Si ustedes tienen preguntas sobre los entregables que van para el miércoles, el foro está abierto, yo no me voy a desconectar. Y si no, no tengo más nada. Entonces, el próximo miércoles, entonces hablamos de caracterización de procesos, si Dios lo permite. Gracias a todos, chicos, por la asistencia del día de hoy. Gracias a usted, profe. Que pase Buenas. A usted, profe. Buenas noches. Gracias, chicos. Bye, bye. Hablamos la próxima clase.